Shalom, Masejet Brajot, la página Lamed Daled Amud Bet, la 34b. Estamos en los 2 puntos en la octava línea. Habíamos visto cuándo es que una persona tiene que inclinarse en el rezo y sigue la Gemara. Dice la Gemara Tanu Rabanan, Kida al Apaim. Es decir, cuando está mencionado Kida, quiere decir que la persona se inclinó, se agachó y hasta que llegó con la cara hasta el piso. Sheneemar batikod bat sheva apaim, que menciona la cara, eretz, hasta el piso. Kriya, cuando decimos kriya, quiere decir al birkaim, que es arrodilla sobre las rodillas. Sheneemar michroa al birkav, ishtachava'a, zo pishut yadayim veraglaim. Es decir, que la persona está completamente en el piso, estrecha las manos y los pies sobre el piso, eso es ishtachava'a. שנאמר, הבוא נבוא, אני ועמך ואחיך להשתחוות לך ארצה. Y dice la Gemara, Rav Chia bar Brei de Rav Una, Chazinahu leAbaye verove de Matzlu Atzluyei. Cuenta Rav Chia, el hijo de Rav Una, que cuando Abaye verove hacían lo que llamamos Nefilat Apaim, que es decir, después del Filat Amida, hay lo que llamamos Tajanun. En esas épocas ellos se hacían completamente ishtachavá hasta el piso cuando hacían nefilat apaim. Y él cuenta que de todos modos Abaye y Verove no se ponían sobre el piso de forma derecha, sino inclinados un poquito, lo que llamamos atzluey, de matzlu atzluey, un poquito inclinados sobre el lado y no directamente sobre el piso. Dice la Braita, Tani Jada, Akorea Behoido'o, Beoda'a, Areize Meshubach, el que se inclina, se agacha en Oda'a, es alabado, es bueno. Betania Idach, Areize Megune, que no es decente hacerlo. Dice la Gemara, Lo Kashya, Ha Betchila Ale Basov, que si al principio de Birkat Modim si hay que agacharse, al final no. Cuenta la Gemara, Rove kara beoda'at chila vesof. Rove se inclinaba al principio y al final. Amre le Rabonon, amai ka'avid mar achi. ¿Por qué haces así? Tenemos una braita que dice no hacerlo al final. Amar lahu chazina le Rav Nachman de kara, ve chazina le Rav Sheshet de ka'avid achi. Yo vi que también Rav Nachman y también Rav Sheshet hacían así, entonces yo también hago como ellos. Le preguntaron, Beatania Korea beoda'a reize megune. Vimos que el que se inclina en Oda, dijimos al final, no es decente. Le contesta Robe, ahí beoda'a sheba alel. Ahí se refiere cuando se dice el alel y decimos Odul Hashem Kitov, ahí el que se inclina ahí no es decente hacerlo. Le preguntaron, Tania, hay otra braita que dice, a Korea beoda'a u beoda'a shel alel areize megune. Vemos en la otra braita que la oda'a del alel está escrita claramente y fuera de eso hay otra oda'a que no es decente inclinarse en ella. Les dijo, Rove, Kitania y beoda'a de Birkat Hamazon. Ahí se refiere a cuando decimos la braja de oda'a en el Birkat Hamazon. Ahí uno no debe inclinarse, pero en Shmonaise, en el Filat Amida, se inclina al principio y al final. Y llegamos a la Mishnah. Dice la Mishnah, Amitpalel veta'a siman ralo. El que está rezando y se equivoca en su rezo es una mala señal para él. Veim shliach tzibur siman ra lesholchav, mipnei sheshlucho shel adam kemoto. Y si él es shliach tzibur, entonces es una señal y se equivocó. Es una señal mala para todo el tzibur, todos los que lo mandaron a ser shliach tzibur, porque tenemos una regla que shlucho shel adam kemoto, el mensajero, el shaliach de uno, es como uno mismo. Entonces, cuando el shliach tzibur es como si fuera en nombre de todo el tzibur, es como si el mismo tzibur estuviera rezando. Entonces, es como si ellos mismos se equivocaron. Entonces, es una señal mala para todo el tzibur. Dice la Mishnah, sigue la Mishnah, Amru alav al Rabbi Hanina ben Dosa, shaya mitpalel al hacholim veomer ze chai veze met. Rabbi Hanina ben Dosa, cuando rezaba por gente enferma, después de rezar por ellos decía, este va a vivir y este no. Amrulo minayin eta yodea, ¿de dónde sabes? Amarlem, im shgurat tfilati befi, yodea ani shu mekubal, vim lav yodea ani shu metoraf. Les dijo Rabbi Hanina ben Dosa, si cuando yo rezo las palabras me salen fácil, me salen de forma fluente,
entonces yo sé que mi rezo es aceptado y sé que esa persona va a vivir. Pero si cuando estoy rezando veo que me es difícil rezar, me equivoco en las palabras o no me salen muy fácil las palabras, entiendo que mi rezo no es aceptado. Me toca, quiere decir, lo echan del cielo, no lo aceptan en el cielo. Y entonces entiendo que esa persona no va a vivir. Dice la Gemara, la Gemara vuelve a la persona que se equivocó y pregunta en dónde se equivocó. Donde él se equivoca es una mala señal. Amar Rabbi Chia, amar Rav Safra, mishum chad de bei Rebi be'avot. Quiere decir, be'avot en la primera braja. Si él en la primera braja se equivoca, es que es señal mala, porque es el principio del rezo. Entonces, si desde el principio ya está equivocándose, eso es una mala señal. Pero si se equivoca más adelante en el rezo, no es una mala señal. Pero, y kademat neila abraita. Hay quien dice que lo que dijo Rabbi Chia, que está hablando de avot, de la primera braja, se refiere a otra cosa y no a esta Mishnah, que dice en la braita, amitpalel, tzarich sheyechaven et libo bekulan. El que reza en Tfilat Amidah tiene que tener concentración, tiene que tener kavanah, poner atención a lo que está diciendo en todo el rezo. Y si no puede tener concentración en todo lo que el rezo, no poner atención a lo que está diciendo en todo el rezo, yechaven et libo be'achat. Por lo menos tiene que tener kavanah en una de las brajot. Y a eso pregunta Nahei, que eso viene la pregunta, ¿en qué braja? Y amar Rabbi Chia, amar Rav Safra, mishum chad de bei Rabbi be'avot. Y a eso se refiere a Rabbi Chia, que es en avot, es la primera braja, que es decir, la primera braja que del rezo, en ella, si uno no tiene kavanah, no es como si no haya rezado y tiene que volver a rezar. En la primera braja es leikuba, quiere decir, detiene el rezo si no tuvo en él concentración, no tuvo en él kavanah. Hay rishonim que agregan aquí, tenían otra girsá en la Gemara, que no solamente be'avot, sino también en la braja de Odá, de Modim. Entonces también el Mishnah Berurah dice que una persona cuando tiene kavanah en la braja de Modim, también a veces, según esos rishonim, es como si tuvo kavanah también en Avot. Sigue la Gemara sobre lo que hablamos de Rabbi Hanina ben Dosa, Amúgala bal Rabbi Hanina bejulei. Pregunta la Gemara, minani mili, quiere decir, ¿de dónde sabemos que si una persona cuando está rezando, el rezo le sale fácil, fluente, quiere decir que es aceptado? Y quiere decir que esa persona se va a curar. Amar Rabbi Yeshua ben Levi de Amarka, dice el pasuk, Bore niv sfataim. Quiere decir, si niv es cuando uno pronuncia con la boca, entonces Bore niv sfataim, Bore como decir bari, quiere decir saludable. Sí, cuando él habla el rezo, cuando dice el rezo le sale fácil, fluente, entonces se cumple Shalom, Shalom la rachok vela karov, Amar Hashem urefativ, y lo voy a curar. Ahora, como mencionamos este pasuk, ahora la Gemara entra a otra sugiyá que también en ella es mencionada este pasuk. Entonces, dice la Gemara, Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, Kol hanevi'im kulan lo nitnabu ela lemesi bito letalmid chacham, ולעושה פרקמטי לתלמיד חכם, ולמהנה תלמיד חכם מלכסיו. אבל תלמידי חכמים עצמן, עין לא ראתה אלוקים זולתך, יעשה למחכה לו. Dice Rabbi Yochanan, todos los profetas, todas sus profecías, las dijeron, todas las cosas buenas que ellos dijeron, quiere decir sus consuelos y sus cosas buenas que dijeron que van a pasar, ellos hablaron. ¿A quién? ¿A quién se refirieron que va a tener todas esas cosas buenas? Al que casa a su hija con un Talmid Jajam, o al que hace pragmatia para un Talmid Jajam, quiere decir que él coge la mercancía del Talmid Jajam y hace comercio con ella y le da al Talmid Jajam su parnasá, que si le permite estudiar Torah, ve la meanet Talmid Jajam y nechasav, y el que también da tzedakah a los Talmidei Jajamim para que puedan estudiar Torah. Entonces, todas las profecías buenas son para esas personas. Pero, dice Rabbi Yochanan, el Talmid Jajam mismo, a él, ni siquiera los profetas podían ver y entender qué es todas las cosas buenas que le esperan. Con respecto a los Talmidei Jajamim mismos, está escrito, Ain lo gata Elokim zulateja ya'aseh lamechakelo. Nadie vio lo bueno que les espera.
Y otro dicho, ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, כל הנביאים כולם לא נתנבאו אלא לימות המשיח. אבל לעולם הבא, עין לא ראתה אלוקים זולתך. Dice Rabbi Yohanan lo mismo con respecto al Yemot HaMashiach después de que llega el Mashiach y con respecto al Olam Haba. Dice, todas las profecías buenas se refieren al Yemot HaMashiach, pero al Olam Haba ni siquiera los profetas han visto todo lo bueno que nos espera allá. Y dice la Gemara, upliga de Shmuel, eso tiene una machloket con Shmuel, de Amar Shmuel, en ben העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד, שנאמר כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. Dice Shmuel dice que en los días del Mashiach, después de que llegue el Mashiach, el mundo no va a cambiar, no como Rabbi Yochanan dice que cuando llegue el Mashiach el mundo va a cambiar y se van a cumplir todas las profecías buenas de los profetas. Dice Shmuel, no. Cuando llegue el Mashiach, lo único que va a cambiar es que no va a haber Shiabud Malchuyot, es decir, Am Israel no va a estar bajo de ninguna otra nación, va a estar él como rey independiente. Pero fuera de eso, el mundo sigue común y corriente, y lo aprende el pasuk que dice que nunca va a parar de haber pobres en la tierra. Que decir, en Yemot HaMashiach, de todos modos, el mundo va a seguir como está hoy en día, fuera de que Am Israel no va a estar bajo ninguna nación. Y en esa parte tiene machloket con Rabbi Yochanan. Otro dicho, ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, כל הנביאים כולם לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה. אבל צדיקים גמורים עין לא ראתה אלוקים זולתך. Otra cosa dice Rabbi Yochanan, que los profetas, todas las cosas buenas que dijeron, se refieren a Baalei Teshuvah, que pecaron y después hicieron Teshuvah. Pero los tzadikim gmurim que nunca pecaron y siempre fueron tzadikim, con respecto a ellos, el mérito, la recompensa de ellos, nadie lo ha visto. Ain lo gata Elokim, zulateja. Y también con esto hay una machloket. Upliga de Rabbi Abau, de Amar Rabbi Abau, makom shebalei teshuvah omdin, tzadikim gmurim einam omdin. Sheneemar, ese es el pasuk que mencionamos antes. Shalom, shalom la rachok vela karov, la rachok bereisha va'adar la karov. Rabbi Abau dice al revés. Los Baalei Teshuvah tienen una darga, tienen una posición más alta que los tzadikim gemurim. Son más tzadikim aún por la dificultad de hacer la Teshuvah. Y lo aprende del pasuk que mencionamos antes, que está escrito Shalom la rachok vela karov. Está escrito Shalom primero al que estaba lejos, al la rachok, que es el Baal Teshuvah que se acercó, y después la karov, la rachok bereisha. Primero decimos Shalom al que estaba lejos, ve'adar la karov, y después al que estaba cerca de siempre, que es el tzadik, que siempre fue tzadik. ורבי יוחנן אמר לך, מהי רחוק? שהיה רחוק מדבר עבירה מעיקרה, ומהי קרוב? שהיה קרוב לדבר עבירה ונתרחק ממנו אשתה. רבי יוחנן dice, no. ¿Qué se refiere rajok y karov? ¿Qué se refiere lejos y cerca? No se refiere a la persona misma, sino a los pecados. Es decir, primero le decimos shalom al que estaba lejos del pecado desde siempre, y después le decimos shalom al que estaba cerca al pecado en el pasado, y ahora ve'asht meikore, estaba cerca al pecado meikore, ve ahora se alejó de él, venitrachek menu ashta, y ahora se alejó de él. Entonces, según Rabbi Yochanan, el pasuk dice que los tzadikim, que siempre fueron tzadikim, son más importantes que los Baalei Teshuvah, y según Rabbi Abau, al revés. Pregunta la Gemara, Mai Ain lo gata, quiere decir, ese recompensa, ese sahar especial que nadie lo ha visto, ¿a qué se refiere? Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Ze yain ameshumar be'anavav, misheshet yemei bereshit. Dice Rabbi Yoshua ben Levi, hay un vino especial que Hashem ha cuidado desde que se creó el mundo, desde Sheshet Yemei Bereshit, todavía está en sus uvas, no ha salido, todavía ese vino se está esperando para dar recompensa Leatid Labo, y ese vino nadie lo ha visto, que es una especie de alegría. Sabemos que el vino trae alegría, Yain Yesamach Levav Enosh. Esa especie de alegría nadie la ha experimentado en este mundo. Entonces eso es Ain lo gata, es una alegría, un tipo de alegría que nadie lo ha visto y no lo ha sentido en este mundo. Rabbi Shmuel bar Nachmani amar ze Eden. Rabbi Shmuel bar Nachmani dice que se refiere a Eden. Sabemos que Hashem cuando creó el mundo está escrito que él creó a Gan Eden. Entonces dice al Eden, ese es el
Ain lo gata, es la recompensa que nadie ha visto y nadie ha sentido. Dice Rabbi Shmuel bar Nachmani, Shelo shalta bo ain kol beria, nadie lo ha visto todavía. Dice la Gemara, Shema tomar Adam Rishon echanaya. Si preguntas entonces, ¿dónde estuvo Adam Rishon? Dice la Gemara, Began, en el jardín, pero no en Eden. Veshema tomar Ganu Eden, si quiere decir que Gan y Eden son lo mismo, es un nombre Gan Eden. Talmud Omar, Venahar Yotze me Eden, leashkot et Gan. Está escrito que un río sale de Eden y le da agua al Gan. Entonces vemos que son dos lugares separados. Gan lehud ve Eden lehud. Y volvemos a la Mishnah. Dice la Gemara, Tanu Rabanan, Maase shechala bno shel Rabban Gamliel. Una vez se enfermó el hijo de Rabban Gamliel. Shiger shnei talmidei chachamim etzel Rabbi Hanina ben Dosa levakesh alav rachamim. Entonces él mandó dos talmidei chachamim que le piden a Rabbi Hanina ben Dosa rezar por su hijo. Keivan sheraotam ala la aliyah. Ubikesh alav rachamim. Cuando vio que vinieron a pedirle que rece por el hijo de Rabban Gamliel, subió al segundo piso y rezó por el hijo de Rabban Gamliel. Bireidato, cuando bajó, amar lahem lechu, shechalatzto chama. Pueden volver donde Rabban Gamliel, porque ya le bajó la fiebre al hijo, que sí, ya se curó. Amrulo vejinaviata, ¿acaso tú eres un profeta que sabes lo que pasa cuando no estás allá? אמר להם לא נביא אנוכי ולא בן נביא אנוכי, אלא כך מקובלני, אם שגורה תפילתי בפי, יודע אני שהוא מקובל, ואם לאו יודע אני שהוא מטורף. Le dijo Rabbi Hanina ben Dosa, no es que yo soy profeta o el hijo de un profeta, sino si veo, como dijimos en la Mishnah, que el rezo me va fácil, me sale fácil, entiendo que es aceptado, y si no, entiendo que no. Y en este caso, vio que el rezo es aceptado, entonces entendió que el hijo de Rabban Gamliel ya está sano. Yashvu vekadvu vekivnu ota sha'a. Entonces los talmidei chachamim se sentaron y escribieron la hora exacta cuando fue que Rabbi Hanina ben Dosa les avisó que ya le bajó la fiebre. Uchshebau etzel Rabban Gamliel amar lahen avoda. Quiere decir, les juró, lo chasartem velo otartem velakach hayam maase. Le dijo, así como escribieron la hora exacta, así fue el hecho. Beota sha'a, en la misma hora, chalatzto chama vesha'al lanu maim lishtot. En esa hora le bajó la fiebre y nos pidió agua para tomar. Dice la Gemara, veshuv maase berabbi Hanina ben Dosa, shehalach lilmod Torah etzel Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Dosa fue a estudiar Torah donde Rabbi Yochanan ben Zakkai. Vejala beno shel Rabbi Yochanan ben Zakkai. Justo se enfermó el hijo de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Amar lo Hanina bni, bakesh alav rachamim veichye. Eniach rosho ben birkav, ubikesh alav rachamim vechaya. Puso Rabbi Hanina la cabeza entre las rodillas y rezó por el hijo de Rabbi Yochanan ben Zakkai y siguió viviendo, que se curó. Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai. אלמלא הטיח בן זכאי את ראשו בין ברכיו כל היום כולו, לא היו משגיחים עליו. Rabbi Yochanan ben Zakkai dijo sobre sí mismo, si yo hubiera puesto mi cabeza entre las rodillas todo el día, nadie me hubiera puesto atención. Quiere decir, si yo hubiera rezado, no hubiera ayudado para curar a mi hijo. Amralo ishto v'chi Hanina gadol mimcha. Le preguntó a la esposa de Rabbi Yochanan ben Zakkai, ¿acaso Rabbi Hanina es más importante que ti? Vimos que Rabbi Hanina ben Dosa fue el que fue a estudiar Torah donde Rabbi Yochanan ben Zakkai. Amar la Lab, no es que él es más importante, hu dome ke'eved lifnei hamelech. Él se parece a un esclavo del rey que todo el tiempo entra y sale donde el rey para servirlo. Entonces, más fácil para él es llegar hasta donde el rey. Ve'ani dome kesar lifnei hamelech. Mientras que yo soy como un ministro, que el ministro no es frecuente que entre donde el rey. Entonces, si yo hubiera rezado que hasta para llegar a donde el rey, no hubiera sido fácil y no hubiera servido para que se cure mi hijo. Sigue la Gemara otros dichos que tienen que ver con rezar. Ve'amar Rabbi Chia bar Abba amar Rabbi Yochanan al itpalel adam ela bebait sheyesh sham chalonot. Que una persona tiene que rezar solo donde hay ventanas. Sheneemar vechaven Petijan ley beilita neged Yerushalayim. Vimos que cuando Daniel rezó en un lugar donde habían ventanas que están abiertas y están también en la dirección de Jerusalén. Y otro dicho más de Rav Kahana, ve'amar Rav Kahana,
Hatzif alay man de matzli bebikta. Quiere decir, dice Rav Kahana, que una persona que reza en un valle donde no hay paredes, no hay algo que separe entre él y el mundo, quiere decir, en un lugar abierto, es hatzuf, quiere decir, no es decente rezar de esa forma en ese lugar. Y otro dicho Rav Kahana, ve'amar Rav Kahana, hatzif alay man de mefaresh hateei. Y otra cosa dice Rav Kahana, que también es hatzuf, quiere decir, no es decente, el que pronuncia sus pecados, quiere decir, cuenta sus pecados a otros. Shenemar ashrei nesui pesha kesui hata'a. ¿Quién es nesui pesha? Quiere decir que le perdonan sus pecados. El que cumple kesui hata'a, el que cubre sus pecados. Porque al revés, el que cuenta sus pecados, quiere decir que él está contando que él le faltó el respeto al Kadosh Baruj Hu. Entonces, eso es irrespetar al Kadosh Baruj Hu. Entonces, no es bueno contar sus pecados, sino hay que ocultarlos de otras personas para respetar a Hashem. Y Adran alach einom din. Y con esto terminamos esta página y también el capítulo 5 y también los capítulos que hablan de cómo rezar, de los rezos. Los próximos capítulos hablan de las brajot que se dice sobre la comida. Y muchas gracias. Beatzlacha.